Mayo 12. Salomón asegura su reinado. Reseña. En cuanto Salomón asciende al trono, toma medidas drásticas para garantizar su posición como rey. La primera la realiza contra Adonías, quien había intentado sin éxito robarle el trono a Salomón. Cuando Adonías solicita casarse con Abisag, la mujer joven elegida para servir a David durante sus últimos días, Salomón interpreta dicha solicitud como una conspiración por parte de Adonías, Abiatar y Joab, y ordena la ejecución de Adonías. Luego, cumpliendo con el consejo de despedida de su padre respecto de Joab, Salomón manda ejecutar al ex jefe del ejército. Si bien parece extraño que David mismo no haya sentido más lealtad por su compañero de armas, Salomón pone en claro que la muerte de Joab es necesaria a fin de vengar el derramamiento de sangre cuando Joab mató a Abner y a Amasa. Finalmente, Simei, el descendiente de Saúl que maldijo a David durante la rebelión de Absalón, viola un acuerdo para permanecer en Jerusalén bajo custodia de protección, y él también es finalmente ejecutado. Salomón no solo solidifica su posición ante los posibles opositores internos, sino que también forma juiciosamente una alianza con uno de sus posibles adversarios extranjeros, casándose con la hija del faraón que gobierna Egipto. Gracias a estos diversos pasos políticos, el reinado de Salomón comienza con una calma casi desconocida por el rey anterior. ¿Estás listo? Comenzamos. Adonías solicita esposa. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos del 13 al 18, en el año 971 a.C., en Jerusalén. Un día, Adonías, hijo de Hagit, fue a visitar a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó: ¿vienes en son de paz? Y Adonías respondió que sí. Y añadió: quiero hacerte una petición. Betsabé le pidió que hablara, y él le dijo: como bien sabes, el reino era mío. Todo Israel había puesto en mí sus esperanzas de que yo reinara. Pero el reino cambió de manos y ahora es de Salomón, mi hermano, porque esa fue la voluntad del Señor. Pero te ruego que no me niegues lo que te voy a pedir. Betsabé le dijo: dime qué es lo que quieres. Y Adonías le dijo: por favor, habla con el rey Salomón y pídele que me dé por esposa a Abisag, la sunamita. Yo sé que a ti no te negará lo que le pidas. Betsabé le dijo: está bien, yo hablaré por ti al rey. Adonías es ejecutado. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 25. Y Betsabé fue a palacio para hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó traer una silla para su madre, y ella se sentó a su derecha. Entonces Betsabé le dijo: quiero hacerte una pequeña petición, espero que no me la niegues. Y el rey le dijo: pídeme lo que quieras, madre mía, que no te lo negaré. Y ella respondió: deja que Adonías, tu hermano, tome por mujer a Abisag la sunamita. Pero el rey Salomón respondió a su madre: ¿por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? ¿También me vas a pedir que le entregue el reino, porque es mi hermano mayor? Él cuenta ya con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Zeruyá. Entonces el rey Salomón juró por el Señor y dijo: que el Señor me castigue duramente, y más aún que con esta petición Adonías ha firmado su sentencia de muerte. Juro por el Señor que me ha puesto y confirmado en el trono de David, mi padre, y que ha establecido mi dinastía, como lo ha prometido, que hoy mismo Adonías morirá. Entonces el rey Salomón ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que matara a Adonías, y Benaías fue y lo mató. Abiatar es retirado de su sacerdocio. Primero de Reyes 2, del 26 al 27. Luego, el rey le ordenó al sacerdote Abiatar:
regresa a Anatot, tu tierra. Mereces la muerte, pero no te mataré hoy, porque has llevado el arca del Señor, nuestro Dios, en presencia de David mi padre, y porque sufriste junto con él las mismas aflicciones. Así fue como Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio en el templo del Señor, con lo que se cumplió su palabra contra los descendientes de Elí, como lo había afirmado en Silo. Joab es ejecutado. Primera de Reyes 2, del 28 al 34. Esta noticia llegó a oídos de Joab, que también había apoyado a Adonías, aunque no se había unido a Absalón. En cuanto lo supo, huyó al tabernáculo del Señor y se aferró a los cuernos del altar. Cuando Salomón supo que Joab estaba en el tabernáculo del Señor junto al altar, ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera y le diera muerte. Entonces Benaías fue al tabernáculo del Señor y le dijo a Joab: «El rey te ordena que salgas». Pero Joab respondió: «De ninguna manera, prefiero morir aquí». Benaías regresó a palacio y le contó al rey lo que había dicho Joab. Entonces el rey dijo: «Pues cumple sus deseos, mátalo y entiérralo, y borra así la sangre que Joab derramó injustamente y que nos manchó a mi padre y a mí. El Señor le hará pagar con su propia sangre, porque asesinó a 2 hombres más justos y honrados que él. Los mató a filo de espada y sin que mi padre David lo supiera. Mató a Abner, hijo de Ner, que era general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, que era general del ejército de Judá. La sangre de estos 2 hombres recaerá sobre Joab y sobre todos sus descendientes. En cambio, sobre David y sus descendientes, y sobre su dinastía y su trono, el Señor derramará paz para siempre». Entonces Benaías, hijo de Joiada, fue y atacó a Joab y lo mató, y luego lo sepultaron en su casa en el desierto. Benaía y Sadoc elevados de sus cargos. Primero de Reyes 2:35. Su lugar como capitán del ejército lo asumió Benaías por orden del rey, y Sadoc ocupó el lugar de Abiatar como sacerdote. Simei confinado a la ciudad. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 36 al 38. Después el rey mandó llamar a Simei y le dijo: «Construye una casa en Jerusalén para que vivas allí, pero no se te ocurra salir. Quiero que sepas que, si me entero que sales y cruzas el torrente del Cedrón, ese día morirás, y tú serás el único responsable de tu muerte». Y Simei le respondió: «Estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad, así lo haré». Y Simei vivió en Jerusalén mucho tiempo. Simei es ejecutado. Primero de Reyes 2, del 39 al 46. Pero sucedió que, después de 3 años, 2 de sus criados huyeron a Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maca. Cuando Simei supo que sus criados estaban en Gat, aparejó su asno y fue a Gat en busca de sus criados, y cuando los halló, regresó a Jerusalén. Pero Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén para ir a Gat, pero que había vuelto. Entonces mandó llamar a Simei y le dijo: «Yo te advertí, y tú juraste por el Señor, que el día que salieras de tu casa morirías. Y tú dijiste: estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad. Entonces, ¿por qué faltaste a tu juramento ante el Señor y desobedeciste la orden que yo te impuse?» Y Salomón añadió: «En el fondo de tu corazón, tú bien sabes que le hiciste mucho daño a mi padre David. Ahora el Señor ha hecho que ese daño recaiga sobre ti mismo. Yo, el rey Salomón, seré bendecido y el trono de David se afirmará para siempre delante del Señor». Entonces el rey ordenó a Benaías, hijo de Joiada, dar muerte a Simei. Y Benaías lo hirió y lo mató. Con esto el reino de Salomón quedó confirmado. Boda real. Primera de Reyes 3:1.
El rey Salomón se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. Regalo de bodas de la esposa. Primero de Reyes 9:16. Tiempo atrás el faraón, es decir, el rey de Egipto, había arrasado la ciudad de Geser y le había prendido fuego, matando a los cananeos que allí habitaban, y luego se la dio como dote a su hija, la mujer de Salomón. Salomón es bendecido con el don de la sabiduría. Reseña. Si bien el reinado de Salomón comienza con un derramamiento de sangre, puede verse incluso en todas las ejecuciones, y más aún en la alianza mediante matrimonio con Egipto, que Salomón es un gobernante juicioso y previsor. Pronto recibirá un don especial, el de la sabiduría, que no hallará paralelo en la historia. Y habla a favor de Salomón que, cuando se presenta la oportunidad, se niega a pedir riquezas o poder, prefiriendo en cambio la sabiduría. El registro de esta investidura especial sobre Salomón comienza con una nota sobre la adoración de Salomón y de su pueblo antes de que se levante el templo. La sección concluye con una de las historias más famosas de todos los tiempos, la historia de Salomón que decide el destino de un niño reclamado por dos madres. Adoración previa al templo. Primero de Reyes 3, versículos 2 y 3. En esos tiempos, el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los altares de los montes. Sacrificios en Gabaón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del 2 al 6, y se repite en el primer libro de Reyes 3 y 4 en Gabaón. Salomón convocó a todo Israel y a los jefes de millares y de centenas, lo mismo que a los jueces y a todos los jefes de familia de Israel. Y él y toda la asamblea se dirigieron al lugar alto que había en Gabaón, pues allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, el siervo del Señor, había hecho en el desierto. David había traído el arca de Dios de Kiriat Yarim al lugar que le había preparado en Jerusalén, donde él le había levantado una tienda. Delante del tabernáculo del Señor estaba el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, y allí fueron Salomón y la asamblea para consultar al Señor. Una vez allí, y en presencia del Señor, Salomón subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y sobre él ofreció 1000 holocaustos. Salomón pide sabiduría. Primero de Reyes 3, del 5 al 14, y se repite en segundo de Crónicas 1, del 7 al 12. Pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te conceda. Entonces Salomón dijo: Tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad, y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él, porque le has concedido que un hijo ocupe su trono, como hoy podemos verlo. Ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste, y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón. Entonces le dijo:
puesto que me has pedido esto, y no una larga vida, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Celebración al regreso. Primero de Reyes 3:15 y se repite en Segunda de Crónicas 1:13. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y ofreció holocaustos y sacrificios de paz, y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Disputa por un niño pequeño. Primero de Reyes capítulo 3, del 16 al 28. Por esos días, 2 prostitutas se presentaron ante el rey, y una de ellas dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa, y mientras yo estaba allí, tuve un hijo. 3 días después, y mientras las dos vivíamos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa, sino solo nosotras dos. Pero una noche ella se acostó sobre su niño, y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo, que dormía junto a mí, y lo puso a su lado, y entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada, cuando me levanté para darle el pecho a mi hijo, me di cuenta de que estaba muerto, y cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta de que no era mi hijo. La segunda mujer dijo entonces: El niño vivo es mío, el que está muerto es el tuyo. Pero la primera mujer insistía: No, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Entonces el rey dijo: Una de ustedes afirma que su hijo está vivo y que el niño está muerto, y que el niño muerto es de la otra. Y la otra afirma que el niño vivo es el suyo, y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden: Tráiganme una espada. En cuanto se la llevaron, el rey ordenó: Traigan al niño vivo y pártanlo por la mitad, y den una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey: ¡Ay, su majestad! No lo maten, que se quede esa mujer con el niño vivo. Pero la otra dijo: Ni para ti ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces el rey intervino y dijo: Entreguen el niño vivo a esta mujer, que es la verdadera madre. Y cuando todo el pueblo de Israel supo del juicio que había emitido el rey, sintieron respeto por él, pues se dieron cuenta de que Dios le había dado la sabiduría para impartir justicia.